Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Cayó del cielo, como descolgándose de la bóveda celeste en un desplome que no admitía metáfora alguna, o tal vez sí, porque en la vastedad de los misterios siderales, nada es tan literal como parece y a la vez todo lo es. Lo cierto es que había caído, y ese descenso, fuese un suceso tangible o meramente figurativo, resonaba en la trama del universo con la potencia de lo inevitable. Si su caída se diera en términos literales, ¿acaso el choque contra la Tierra, desprovista de cualquier piedad, habría sido suficiente para que su cuerpo, en un acto de insólita resistencia, se quebrara sin hallar la muerte inmediata en aquel suelo helado, bajo el manto de una noche tan oscura y marchita como su propia existencia parecía ser? Si, por otro lado, la caída no fue letal, ¿qué propósito tendría la intuición de aquel pensamiento errático que se asoma en la conciencia, queriendo desenredar lo que, en su esencia, es un nudo inextricable de confusión? Decir algo por el mero hecho de decir otra cosa es un ejercicio fútil, pero inevitable, en un mundo donde toda incertidumbre encuentra su sentido. Así que sean todos bienvenidos a esta narración donde Goku se sumerge en el enigmático universo de Sousou no Frieren. No me hago responsable si, en el transcurso de esta historia, los personajes se apartan de las sombras de sí mismos. No me interesa corregir, porque en este relato, no hay juez ni juicio que importe. Y cuando finalmente tocó el suelo, sintió el impacto reverberar en cada fibra de su ser, pero no supo qué hacer, pues toda su vida había sido un perpetuo deambular por las vastedades del cosmos, sin arraigo ni dirección, y la estabilidad de la Tierra le era tan ajena como las palabras que nunca había pronunciado. No supo caminar, porque jamás lo necesitó. No supo qué pensar, porque la constancia del pensamiento era un lujo innecesario en el vacío estelar. No supo hablar, porque el silencio de los espacios infinitos había sido su única compañía. Y no supo gatear, porque en su existencia flotante, el suelo nunca existió inerte, permaneció, sin esbozar una sonrisa, los ojos abiertos y la mirada perdida en el abismo de lo insondable, pues había sucumbido a la fuerza de la gravedad desde una altura prodigiosa. Aún en su ignorancia del dolor que su cuerpo experimentaba, sentía, en algún recoveco de su ser, una malestar que trascendía la mera percepción física. Quizá pensó, pero es arduo dilucidar los pensamientos de un ser que desconoce el lenguaje, incapaz de articular siquiera un insignificante hola. Y, por alguna razón incomprensible, no estaba desnudo. Vestía ropajes de una extrañeza tal que desafiaban toda tentativa de identificar su origen, como si proviniesen de algún rincón ignoto del cosmos, del cual él mismo había sido precipitado. El lugar donde había caído no ofrecía más que la austera presencia de árboles, que se inclinaban y susurraban bajo el embate de un viento frío que azotaba la noche. Pero el frío no era un obstáculo para él, pues, habiendo pasado incontables años en el espacio, la frialdad era una condición natural, indiferente en su vida. No tenía hambre, o tal vez la desconocía, pues en su existencia en el vacío del cosmos, la noción de comida era tan ajena que ni siquiera lograba discernir si el hambre era algo que debía experimentar. Su desconcierto era absoluto. Todo le era nuevo, y no hallaba propósito alguno en moverse, porque sus músculos, acostumbrados a la ingravidez, se habían atrofiado hasta tal punto que la gravedad terrestre, implacable y omnipresente, le resultaba un peso insostenible. Y sin embargo, esto no le importaba. Permaneció allí, indiferente a su entorno, pues no le molestaba la quietud, ni el hecho de estar atrapado en un mundo cuya lógica escapaba completamente a su entendimiento. Transcurrieron las horas, aunque para él, el paso del tiempo era un concepto difuso, una abstracción ajena, sin referencia alguna al correr de los minutos o la cadencia de las estaciones. Tal vez había transcurrido una hora, quizás dos, pero la percepción del tiempo, en ese vacío insondable del cosmos, se le escapaba como arena entre los dedos. En aquel vasto espacio, la oscuridad reinaba con su manto impenetrable, sin un atisbo de luz que ofreciera consuelo o dirección. Sin embargo, y a pesar de la constante negrura, algo inaudito acontecía.
Surgían ante sus ojos colores que nunca antes había contemplado, tonalidades insólitas que danzaban en la penumbra, arrancando destellos de una belleza que, aunque insólita, resultaba placentera. Aquella visión le otorgaba una extraña calma, un sosiego que lo envolvía como un manto cálido, a pesar de la naturaleza fría e inhóspita del espacio exterior. Allí, inmóvil en su posición, observó con detenimiento cómo la noche cedía su dominio ante la llegada de una esfera de un rojo profundo, un astro que irradiaba una luz intensa, mas paradójicamente acogedora. Sus ojos, abiertos de par en par, se deleitaban en la contemplación de ese resplandor escarlata, sin que le resultara molesto. Podía sentir cómo la claridad del astro invadía su ser, sin que su intensidad le provocara el más mínimo desagrado. Se sumergió en la contemplación del sol, dejándose arrastrar por la fascinación que le provocaba su luz cegadora. No obstante, lo observó por horas interminables, y aunque sabía que esa luz debía ser abrasadora, no apartó la mirada. Su voluntad de observarlo permaneció inquebrantable, pues nada en su naturaleza parecía estar afectado por el fulgor solar. Y así, la noche se desvaneció una vez más, dejando en su estela un frío más intenso que el de la jornada anterior. Pero esa gélida presencia no le importaba en lo más mínimo, porque, en el fondo, nada le importaba realmente. No era por falta de sentimientos, sino más bien porque su alma se hallaba en un estado de permanente soledad, una soledad primigenia, la de un infante que, por primera vez, descubre el mundo que le rodea. Pasó una semana entera, una semana en la que su postura no varió en lo absoluto. Permaneció inerte, atrapado en su quietud. Durante ese lapso, escaras comenzaron a formarse en su espalda, la carne que permanecía en contacto con la superficie fue deteriorándose lentamente, evidenciando la erosión inevitable del tiempo, aunque para él, el tiempo no tuviera sentido ni relevancia. Por otra parte, los gusanos del suelo que compartía, aquellos mismos que se debatían en su propia miseria, se entregaban con un apetito voraz a la carne doliente, supurante de su cuerpo ya quebrado. Conocía bien la magnitud de su desgracia, y por eso, en ese preciso instante, el peso abrumador del sufrimiento se posó sobre él como una sombra implacable. El dolor no era un visitante inesperado, sino un viejo conocido que lo sometía a un suplicio sin fin. Lloró, pero no hizo nada, pues la desesperación lo había encadenado a una pasividad absoluta, sin resquicio alguno para la acción. Se quedó allí, inmóvil, sus ojos fijos en el sol, perdidos en una profundidad insondable, mientras su figura se desdibujaba en un contorno que el entendimiento humano no podía descifrar. Lloró, sí, lloró toda la noche, pues sentía cómo los gusanos, esos insaciables invasores, trepaban por su columna, devorando su ser desde dentro. Sin embargo, a pesar de la agonía que lo corroía, su rostro permaneció inmutable, carente de toda expresión, como si su alma se hubiera refugiado en una frialdad distante, impermeable al tormento físico. Esa noche de lágrimas silenciosas fue un castigo más cruel de lo que jamás hubiera imaginado, una sanción que lo empujó al borde de la locura, pues desconocía hasta ese momento que el sufrimiento pudiera tener tal intensidad, una intensidad que hacía que cualquier otra emoción pareciera una sombra pálida y desdibujada en comparación. Se sintió abrumado por la idea de que todas las emociones que aún no había experimentado serían igualmente terribles, y este pensamiento lo llenó de una desesperanza tan profunda que intentó convencerse de que, en realidad, nada importaba en lo absoluto. Se repitió a sí mismo que este era el peor de los castigos, y que lo mejor era no darle importancia, aunque en lo más profundo de su ser supiera que era una mentira. Y así, mientras los gusanos seguían con su festín macabro, aprendió a moverse, no por voluntad propia, sino por una necesidad casi instintiva de huir del dolor. No supo cómo lo logró, pero de alguna manera, en medio de su tormento, encontró un resquicio de alivio, un alivio que, aunque momentáneo, fue suficiente para recordarle que aún estaba vivo, aunque fuera en el infierno de su propia carne. Aunque el martirio de su carne desdibujada lo arrastró a una noche interminable de agonía, encontró en el dolor su propia redención, y en ese abismo de padecimientos, aprendió a caminar como quien descubre la función primigenia de sus extremidades. Caminó impulsado por el instinto, ese vestigio ancestral que surge cuando la razón se derrumba bajo el peso de la aflicción, mientras a su alrededor el mundo se ahogaba en su propia melancolía, diluyéndose en el torrente implacable de una lluvia que no cesaba.
Cuando al fin sus pies lograron sostener el quebranto de su cuerpo, lo primero que hizo fue enfrentar su propio reflejo, aquel espectro de sí mismo que se revelaba en las aguas turbias que se acumulaban a su alrededor. Los gusanos, esos voraces compañeros de su desgracia, seguían devorando su espalda con la paciencia de la muerte, pero él no les otorgaba importancia, como si el dolor ajeno al propio cuerpo fuera una insignificancia frente al abismo interno que lo consumía. De alguna manera retorcida, encontraba consuelo en su presencia, como si aquellos parásitos fueran testigos silenciosos de una existencia desprovista de sentido. Sin embargo, el sufrimiento que le infligían era tan profundo que, cuando esos intrusos se hundían en sus entrañas y devoraban sus vísceras con la impiedad de la naturaleza, su cuerpo se rendía al tormento, desplomándose en la tierra, vencido por el colapso de su propia voluntad. El lodo, en complicidad con la lluvia, formaba charcos que reflejaban la imagen de un ser despojado de todo rastro de humanidad. Su cuerpo, reducido a huesos cubiertos por una piel translúcida, se mantenía en pie solo por un capricho del destino. Su rostro, de una palidez cadavérica, se asemejaba más a la figura espectral de un vampiro que a la de un hombre. El fulgor dorado de su cabellera, otrora esplendoroso, había sucumbido a un apagamiento inexorable, como si el brillo que antaño irradiaba hubiese quedado atrapado en la bruma del pasado. Era inevitable que cada vez que aquellos mechones, que antaño danzaban ante sus ojos, ahora colgaban desmadejados, un atisbo de su antiguo fulgor le susurrara desde los abismos de la memoria. Este mismo destello perdido le provocaba una melancolía insondable, una tristeza que se arrastraba en espirales por su alma, como la inevitable caída del crepúsculo. Pero nada podía hacer para detener la marea descendente que lo arrastraba a las sombras más profundas de la desdicha. Su espíritu, atrapado en una espiral de desesperación, se debatía ante la imposibilidad de saciar un hambre que no era solo del cuerpo, sino del alma, una sed de algo que ni siquiera sabía nombrar. Los gusanos que reptaban en su proximidad eran, paradójicamente, su única compañía en aquel abismo de soledad. Rechazaba la idea de consumirlos, pues estos retorcidos seres, por más grotescos que fuesen, eran los únicos testigos de su decrepitud. La soledad era un pozo oscuro que temía más que a la propia muerte, una tiniebla tan impenetrable que las estrellas mismas se apagaban en su presencia. Y la noche, con su manto de silencio, era un monstruo de sombras que devoraba toda esperanza. El presentimiento de un inminente desastre lo acosaba sin tregua, una sensación tan pesada como la bruma que se enroscaba en su pecho. Cada gota de lluvia que caía sobre su cuerpo se transformaba en un golpe sordo que empujaba más profundamente su ya mermada vitalidad. Su cabellera empapada se le pegaba al rostro, cegándolo por completo, sumiéndolo en una oscuridad que ya no solo era externa, sino que resonaba en lo más profundo de su ser. Fue entonces, en ese instante de ceguera total, que escuchó un sonido tras de sí, un susurro que reptaba desde las sombras, despertando un miedo primitivo. No supo qué podía ser, pero el temor de enfrentarse a algo más grotesco que los gusanos lo paralizó. Se giró lentamente, pero cuando intentó apartar el cabello de sus ojos, un dolor lacerante atravesó su pecho. Un zarpazo brutal, inesperado, lo arrojó al suelo con la fuerza de un destino que no podía evitar, dejándolo tendido, su aliento entrecortado por el impacto, mientras la oscuridad se cernía finalmente sobre él. O supo discernir el espectro de emociones que afloraban en su pecho, pues jamás en su existencia, que oscilaba en los confines de la insignificancia, había conocido el caudal de un sentimiento verdadero. La palabra le era ajena, un enigma que su mente no lograba desentrañar, y en la vorágine de su soledad, inmerso en la espesura de aquel bosque que lo había acogido por 6 lunas, hubo de gestar, como una parodia de la creación divina, un lenguaje propio, un código arcano que solo él podía descifrar, un balbuceo incomprensible que, sin embargo, le brindaba la ilusión de expresarse. En su desolada cotidianidad, interactuaba con las criaturas del bosque, un panteón de seres cuyo lenguaje silencioso él intentaba replicar, no solo con los miserables gusanos que lo asediaban con impertinente frecuencia, sino también con otros seres que, aunque comunes a la mirada del vulgo, para él eran dignos de asombro. Era un ecosistema paradójico, un microcosmos donde el peligro acechaba en cada rincón, y sin embargo, lo acogía con una extraña benevolencia.
Las bestias que habitaban ese paraje, algunas con el peso de la muerte en sus colmillos, otras con la ligereza de una amenaza soterrada, parecían experimentar hacia él un respeto tácito. Jamás había sido víctima de sus embestidas, ni siquiera de los depredadores más feroces. Aún los cocodrilos que emergían de las aguas cercanas, y los ciervos, cuya desconfianza hacia la humanidad es proverbial, se le acercaban con una mansedumbre desconcertante, frotándose contra su piel como si él fuera una extensión de la naturaleza misma, una anomalía que no perturbaba el equilibrio del bosque. Este extraño comportamiento, que para cualquiera habría sido motivo de alarma o al menos de inquietud, para él no era más que la evidencia de una regla no escrita, un acuerdo tácito que regía la convivencia en ese santuario verde, donde él, el extranjero mudo, había encontrado un hogar. La dieta del errante, aunque desafiante en su estricta exclusión de todo vestigio animal, se sustentaba en la generosidad de la naturaleza virgen, que le ofrecía un banquete de frutas en la espesura de un bosque cuya vegetación inmaculada parecía nunca haber sido mancillada por el pie humano. Entre la diversidad de frutos que su paladar hallaba deliciosos, la manzana se erigía como su preferida. Cada vez que avistaba un manzano, sus manos no titubeaban en apropiarse del fruto con un deleite casi reverencial. Sin embargo, una transformación insólita perturbó su cotidianidad. Su cabello, antaño de un color sin distinción, había adquirido un tono blanco tan inmaculado que emitía un resplandor tenue en la penumbra, un fenómeno que él no lograba descifrar. Se preguntaba si alguna otra criatura del bosque compartía esa extraña metamorfosis, pero no halló indicios que corroboraran su sospecha, por lo que concluyó que tal prodigio le pertenecía en exclusiva, un distintivo que lo apartaba de los demás seres del bosque. En cuanto a su cuerpo, descubrió con asombro que había sufrido una mutación igualmente inexplicable. Sus miembros, antes flacos y marcados por las huellas del hambre, se mostraban ahora vigorosos y robustos, libres de las escaras que otrora habían mancillado su espalda. Esta renovación física le infundió un nuevo ímpetu, impulsándolo a escalar los árboles más imponentes del bosque, desde cuyas alturas fue testigo de escenas de la vida silvestre que lo llenaron de fascinación. Observó, por ejemplo, el cortejo de unas aves de gran envergadura que, en sus nidos rudimentarios, perpetuaban la vida mediante un ciclo incesante de alimentación y protección. El macho procuraba alimento para la hembra, y ésta, a su vez, cuidaba con devoción a los frágiles polluelos que, aún inexpertos, dependían por completo de sus progenitores. Un día, mientras se deleitaba con unas manzanas bajo la sombra de un árbol arqueado, percibió en su interior una visión peculiar. Sombras difusas que se agitaban tras los árboles, sombras que no se ajustaban a la normalidad sino que presentaban una amalgama de colores, negro, azul, verde, entre otros. El fenómeno era de una belleza inquietante. Se acercó con sigilo, encorvado, y pronto descubrió que se trataba de un grupo de 4 figuras que avanzaban por un sendero que no reconocía, o al menos no recordaba. Se ocultó tras un árbol para espiar y, en un instante inesperado, retrocedió violentamente cuando un extraño bastón, adornado con un círculo rojo en su centro, lo golpeó con contundencia. Se quejó en silencio mientras una joven de cabellera blanca y orejas puntiagudas se aproximaba con una mirada impasible. Parecía que comenzaba a hablar, pero el joven, desorientado, no comprendió sus palabras. La situación se tornó tan incómoda para la muchacha que decidió darle la espalda y continuar su camino. El joven de cabello plateado la observó mientras se tocaba el pecho, aparentemente por el impacto de una ráfaga de aire turbulento. Goku, absorto en su propio desconcierto, contemplaba lo sucedido con una mezcla de perplejidad y muda expectación. La muchacha, que le había extendido un báculo de cuyo extremo, al parecer, había surgido aquella esfera de aire, lo observaba desde la altura con una imperturbabilidad casi sobrenatural. El silencio se adueñaba del entorno, las figuras que la flanqueaban tampoco proferían palabra alguna, y él, arropado por la incertidumbre, permanecía inmóvil. Su mente deambulaba entre conjeturas difusas, imaginando que aquella criatura ante él no era más que una nueva especie, jamás antes vislumbrada, quizás por sus orejas de inusitada rareza. Sin más vacilación, se levantó del suelo, su cuerpo aún sacudido por el impacto, y emprendió una carrera hacia las entrañas del bosque, como si ese reducto de frondosa espesura fuera su único refugio.
Los 4 observadores que habían sido testigos de tan insólito encuentro mantenían una compostura casi hierática, con la única excepción de un sacerdote, cuya mirada, henchida de curiosidad, vagaba por los detalles de la escena. Una pregunta enroscada en el laberinto de su pensamiento lo atormentaba. ¿Había sido aquel golpe propinado por la chica un acto deliberado o simplemente una reacción reflejada en los rincones de lo instintivo? No hallaba respuestas, pero tampoco surgían quejas, pues el extraño visitante, más allá de cualquier noción de normalidad, parecía encarnar una suerte de animal salvaje, una criatura del bosque con forma humanoide, una piel pálida marcada por cicatrices que trazaban surcos profundos como heridas del tiempo, quemaduras que narraban historias de un sufrimiento inefable. Su intento de comunicarse fue torpe, balbuceante, las palabras mal formadas en un lenguaje que parecía extraviado entre lo rudimentario y lo incomprensible. La chica, sin embargo, se limitó a enredar sus dedos en el cabello del forastero con una curiosidad casi infantil, mientras su mente vagaba por las memorias de aquellos libros antiguos que en un tiempo lejano había leído, tratando de evocar algún retazo de conocimiento que le diera sentido a lo que sus ojos presenciaban. Se resguardó en el silencio de sus pensamientos, como si estos fueran un refugio ancestral que se replegaba ante el eco de recuerdos velados por la niebla del tiempo.